Ahora sí, le damos la bienvenida en Radio Cámara en este espacio PYME a Horacio Cepeda. Él es economista, especialista en lo que tiene que ver con la política industrial y mucho más. Horacio, bienvenido a Radio Cámara. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias Bueno, por haberme invitado. no, por favor, un placer hablar con vos. Bueno, justo nos toca hablar con un economista en un momento muy particular, porque si bien la idea es transitar un poco en este universo de las pymes, entender cómo van a ir saliendo adelante en el medio de esta cuarentena, en donde de a poquito van reabriendo algunos comercios, y bueno, se va activando lentamente la economía, esa es nuestra sensación y también las ganas de que suceda lo más pronto posible. En las últimas horas tenemos entendido que ya hubo un acuerdo en parte de esta negociación de la deuda que se estaba dando con algunos bonistas en los Estados Unidos, en Wall Street. Contame un poco desde tu perspectiva, porque sos un especialista en lo que tiene que ver con las negociaciones económicas internacionales. ¿Cuánto influye este acuerdo que llegue a buen puerto para un desarrollo económico más rápido, más acelerado y especialmente en lo que impacta en nuestra economía y en el ámbito de las pymes? Bueno, como decimos los economistas, este acuerdo era una condición necesaria, ¿no? Es decir, a tu pregunta de cuánto puede impactar en el desarrollo económico o en la situación económica, lo que yo tengo que decir es que sin el acuerdo, la segunda parte de la pregunta iba a ser muy difícil. Es decir, en una situación de default o de crisis financiera es muy difícil desarrollarse. Entonces, Ujú. el acuerdo era la condición necesaria para poder pensar en un proceso de crecimiento y desarrollo. Ahora, no es absoluto, es decir, llegar a un acuerdo te da las bases. Ahora, lo necesario es hacer las cosas bien como para que Argentina supere esta etapa de estancamiento que tiene en los últimos años y empiece un sendero de crecimiento. Y eso implica hacer muchas más cosas que el acuerdo. Claramente el Ujú. acuerdo es bueno para Argentina y el acuerdo es bueno para los bonistas. Si a Argentina le va bien, para los bonistas es un excelente acuerdo. Si a la Argentina le iba mal, para los bonistas iba a ser o será un pésimo acuerdo. Por lo tanto, en algún sentido, es un juego, como en algún medio lo leí, es un acuerdo win-win, es exactamente así, es un acuerdo ganador-ganador, en tanto y en Ujú. cuanto es bueno para los dos que a la Argentina le vaya bien. ¿Crees que por eso se dilató tanto? La verdad es que cada uno tiene una estrategia de negociación y me parece que el gobierno argentino arrancó con una posición muy dura, ahora claramente era una posición negociadora, no era una posición firme, más allá de lo que se dijo. Acá hay mucha gente que cuestiona el modelo con el cual se negoció. Digo, la verdad es que es un buen acuerdo, digamos, es un buen acuerdo. Ambos han cedido, y por eso Ujú. digo, hay un punto que es el siguiente. Cuando uno analiza eh, algunas de las cosas que se saben sobre el acuerdo, claramente se hizo como para llegar, para cerrarlo. ¿En qué sentido? El ahorro para Argentina viene básicamente del ahorro de intereses y no del ahorro de capital como fueron otros acuerdos. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque para un fondo que administra bonos es muy difícil aceptar quitas de capital. Entonces las quitas de capital fueron mínimas. Lo que se está haciendo es corregir el exceso de tasa de interés que pagó Argentina y reperfilar los vencimientos de forma tal de que se puedan pagar. Ujú. Ahora, ¿por qué digo que es un acuerdo ganador-ganador? Porque el número al que se llega de cuánto es la quita depende de la tasa de interés con la que haces el cálculo. Y la tasa de interés con la que se hizo el cálculo es del 10%. Claramente, si Argentina crece bien y tiene una economía saneada, la tasa de interés de Argentina va a ser mucho más baja. Por lo tanto, los bonistas van a tener ganancias de capital y van a probablemente recuperar parte de lo que se dieron. No por tasa de interés, sino por ganancias de capital. Entonces, digo, en esto todos somos socios de que a Argentina le vaya bien. Es bueno para el Seguro. país, pero también es bueno para los bonistas. Seguro, seguro. Ahora sí, bueno, vos lo mencionabas, este es un primer paso, obviamente, pero ahora hay que comenzar a construir situaciones, obviamente, que sean
más positivas, obviamente, para el desarrollo, en este caso, de nuestra economía, que vaya en un camino creciente. ¿Qué pasos crees vos que van a ser necesarios, tal vez en el corto plazo, para empezar a poder visibilizar una situación más favorable? Digo, a mí me parece que la agenda de corto plazo, de cortísimo plazo, es salvar a las empresas. Digo, Ujú. claramente. Salvar a las empresas, salvar el empleo. Digamos, esto me parece que es la agenda de cortísimo plazo. Sin empresas, digo, las empresas no solo son unidades económicas, sino que son unidades de acumulación de conocimiento, de expertise, de capital físico, de un montón de cuestiones que cuando una empresa cierra, se pierden. Eh, Digo, la teoría económica dice, bueno, muchas veces mal interpretada, dice, bueno, cierra una empresa y mañana abre de vuelta. Y todos sabemos que no es así, digamos. Llegar a tener una empresa, sobre todo como tenemos en la Argentina, que no es un país que ha generado muchas empresas, no tiene un proceso de acumulación de creación de empresas muy dinámico, eh, sino tiene más bien un proceso de empresas que son relativamente antiguas. Entonces, Ujú. si uno pierde una empresa que tiene 20 o 30 años de funcionamiento, el acervo que tiene esa empresa, el conocimiento, la experiencia, digo, se pierde. Entonces, es prioritario salvar a las empresas, por eso insisto con este punto, y si uno mira lo que hay muchas economías, no tanto Estados Unidos, pero sí, digamos, las economías europeas también han tratado de preservar las empresas, Ujú. y tratar de y preservar el empleo porque eso genera expectativas positivas sobre la demanda. Entonces, primero, salvar las empresas. Segundo, tratar de sostener la demanda para que las pymes, básicamente las pymes, puedan seguir eh, funcionando y no quiebren, digamos, para después sí armar una agenda más de mediano plazo que tiene que ver con algunas de las cuestiones que Argentina tiene que solucionar, que estaban en la agenda del año pasado, y de fines del año pasado y de comienzo de este año, y que la pandemia completamente alteró. Si ustedes se acuerdan, cuando digamos, arrancó el gobierno allá en diciembre, había una primera agenda que era solucionar el problema de la deuda, el segundo era solucionar el problema de los contratos de los servicios públicos, la renegociación de los contratos que tenían plazos de 6 meses para ser renegociados, eh, y al mismo tiempo generar una agenda productiva. Bueno, todo eso quedó suspendido y en algún sentido empeorado por la pandemia, digamos, Claro. y toda esa gente hay que retomarla, claramente hay que retomarla. Sí, sí. ¿Vos creés, Horacio, que tiene que haber algún tipo de reforma, enfocándonos tal vez en lo impositivo, para que las pymes estén un poquito más livianas en esta carga y puedan reactivar prontamente, teniendo en cuenta, más allá de que, y lo hemos conversado aquí en Radio Cámara, hubo una participación del Estado respecto de las ATP y de otras situaciones de cargas patronales como para solventar y entender que en una situación en la cual no había ingresos era muy difícil pagar ciertas obligaciones, pero tal vez en un plazo un poquito más largo y especialmente enfocados en el desarrollo de nuevas pymes, tendría que existir algún tipo de modificación para que puedan solventarse y que nuevas pymes puedan desarrollarse. Digo, a mí me parece que Argentina tiene en carpeta una reforma del sistema fiscal, del sistema Ujú. impositivo, desde hace años, que se va postergando y vamos generando modificaciones sobre modificaciones, atendiendo a los problemas de coyuntura. ¿Por qué crees, Eh, Horacio, eso que pasa, que se va postergando, que se va pateando, digámoslo? y me parece que hay un problema de consenso, de acuerdo en la sociedad, digamos, sobre cómo hacer esta reforma impositiva, estructural. eh, y acá hay diferentes cuestiones, digo, pero acá discutir sobre los ingresos implica también discutir sobre los gastos, eh, Ujú. implica discutir sobre la asignación a las provincias, o sea, hay una discusión muy grande alrededor de este sistema que la verdad, la sensación es que no se han generado los consensos necesarios para poder sentarse a discutirlos. Argentina no tiene un sistema impositivo procompetitivo, claramente, y hay un consenso sobre esto. Ahora, por otro lado, tiene que financiar un enorme gasto social
Claro. que no puede dejar de hacerlo. Entonces la discusión, presión impositiva, estructura de la presión impositiva y sustentabilidad social es algo que está sobre la mesa, porque el empresariado necesita una disminución de la presión fiscal y necesita sobre todo una simplificación de la estructura impositiva y poner incentivos que premien la inversión, que faciliten Claro. la creación de empresas, pero por otro lado, eh, digamos, esa reforma que puede tener impacto sobre los ingresos también implica que hay que seguir sosteniendo el gasto social y al mismo tiempo significa no tener un desmadre en términos de déficit fiscal. Entonces digo, es una sintonía muy fina la que hay que tener. Ahora, claramente hay que Ujú. poner, digo, Argentina no puede no discutir este tipo de cosas. Eh, digo, acordate que nosotros, o la Constitución del 94 tenía la discusión de la coparticipación federal y Sí. estamos en el 2020 y todavía nunca se discutió, digamos. Eh, y esto me parece que tiene que ver con esto que digo, con los equilibrios políticos, los equilibrios sociales. Digo, es una agenda compleja. Ahora, claramente, cuando uno mira lo que está pasando en el mundo, lo que ve es que Argentina tiene una estructura impositiva, sobre todo de desincentivo a la producción, que es claramente negativa. Entonces, una cuestión, digamos, en los países la imposición es sobre las personas, básicamente, y nosotros hoy estamos quedando con una tasa impositiva que grava a las empresas que necesariamente es muy alta. Digo, y con respecto a lo que vos decías, han, Ujú. eh, se han tratado proyectos e iniciativas que están dando vuelta alrededor de desgravar la reinversión de utilidades y este tipo de cosas, que claramente es positivo, pero no deja de ser un parche, por decir de una forma, Exacto. a una discusión más grande que es cuánto hay que grabar a las empresas, cuánto hay que grabar a las personas, eh, cómo se reestructura cómo se reestructuran los impuestos que afectan la producción. O sea, nosotros tenemos mucha más carga a la producción impositiva que muchos de los países de la región, que tienen más grabado el consumo. Entonces, digo, tenemos alícuotas altas, mucho impuesto que no se traslada, digamos. Entonces, digo, ¿Y por qué uno ahora puede se hacer. nos cuesta tanto, tal vez, imitar en el buen sentido a países que tienen otros modelos, no sé si decir económicos, pero al menos en lo que nos referimos a lo impositivo, y que vemos que tal vez funciona o funciona mejor? ¿Es un tema político enteramente? A ver, me parece que hay de muchas cosas. La pregunta es, ¿cuál es la calidad de nuestra legislación? Hay un elemento bien interesante que en el acuerdo con la Unión Europea hay un ítem dentro de los montones de ítems que tiene ese acuerdo, que Mercosur se compromete a establecer una institución, por decir una forma, que tiene la Unión Europea, que es el análisis PYME de la legislación. O sea, en la Unión Europea, cuando se va a sacar una norma, se analiza el impacto sobre las pequeñas y medianas empresas. Digo, eso forma parte Muy constitutiva bueno. de la normativa de la Unión Europea. En el acuerdo que se firmó, Mercosur El acuerdo acepta del año sobre. pasado, ¿no? Ahora es El el que acuerdo del año es... pasado, sí, sí, sí. Sí. sí, sí. Mercosur acepta introducir este criterio, que es analizar el impacto que la normativa tiene sobre las pequeñas y medianas empresas. Ahora, lo que digo es, cuando uno analiza la forma en la cual se legisla, digo, la buena calidad de la legislación también forma parte de la competitividad de un país. Entonces, si uno analiza que muchas veces hay legislación que es, uno diría casi voluntarista en muchos casos, o Ujú. no analiza completamente todos los impactos que puede llegar a tener, es decir, que tiene buenos objetivos, pero quizás eh, su, 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 su forma de redacción o los impactos indirectos que tiene no están del todo mensurados a cuenta que genera problemas. Digo, no quiero hablar
de la ley de teletrabajo, porque es casi obvio con respecto a eso. Seguro. Pero digo, hay un problema con este punto, ¿no? Pero que tiene que ver con la competitividad sistémica, no con la competitividad que puede dar tener una alícuota más alta o menos alta de un impuesto, sino con lo que es la calidad institucional y la calidad de la legislación, porque los impactos de la legislación son mucho mayores de lo que muchas veces se mide cuando se analiza o se realiza un proyecto de ley. Y uno encuentra eh, sistemáticamente contradicciones. Digo, el ejemplo de la ley de alquileres, por ejemplo. Digo, Argentina Seguro. dice que tiene un problema, o no dice, tiene un problema con la inversión en la construcción de viviendas. El sector privado no invierte mucho en viviendas, y al mismo tiempo el objetivo de solucionar un problema de los inquilinos genera un incentivo contrario a la construcción de viviendas que afecta la oferta en el largo plazo. Claro. Entonces digo, ¿cuál es la solución del problema? Bueno, claramente hay un problema de coyuntura, pero también hay un problema a largo plazo. Si la oferta no aumenta, los precios de los alquileres van a aumentar. Entonces, de una buena legislación hubiera implicado solucionar o atender un problema quizás de corto plazo, pero pensando en el largo plazo, que la solución, entre comillas, al problema es aumentar la oferta, no crear incentivos que van en contra del aumento de la oferta. Entonces tenemos sistemáticamente, digo, esta es mi opinión, en la Argentina, una tensión entre solucionar los problemas de corto y hacer políticas de largo que vayan en el sentido de solucionar los problemas de corto. Entonces a veces se genera esta dicotomía donde soluciona un problema de corto afectando el problema de largo y que va a empeorar el problema de corto. ¿No? Digo, bueno, No, no, pero eso tiene totalmente, que ver totalmente. con la calidad institucional, digamos. Bueno, vuelvo un poco al origen de esta nota, cuando empezamos a hablar de la renegociación de la deuda, y que tal vez era un primer paso, pero hay muchos pasos que dar, y para eso es necesario tener un proyecto a muy largo plazo en cuanto a la reestructuración total de esta deuda y también en cuanto al desarrollo económico que queremos tener. Eh, Algo que ahora sos un especialista también en lo que tiene que ver con la política industrial, entonces quiero que hablemos un poquitito del ámbito de la construcción, cómo crees que esto va a reactivar tanto las pymes y también aquellas pymes que están ligadas en la construcción, pero no me quiero ir de este tema sin preguntarte antes respecto de los impuestos. ¿El gasto público, el déficit fiscal, se financia directamente con nuestros impuestos o hay alguna otra alternativa? Digo, hoy, primero, hoy no tenemos una otra alternativa que fue el endeudamiento en los últimos años, que financió parte del déficit, parte del aumento del Seguro. gasto. Eh, Digo, claramente esa puerta está cerrada, y es más, yo no creo que Argentina pueda volver a los mercados internacionales en el corto plazo. O sea, va a tener primero que mostrar un poco, mostrar que es un buen cumplidor para poder acceder. Por lo tanto, de vuelta, tenemos un problema con la consistencia de nuestra política, que es Argentina no tiene una tasa de ahorro suficientemente alta como para financiar su propia expansión, digamos. Nosotros, Claro. históricamente, Argentina tuvo una tasa de inversión del orden con recursos locales del orden del 14, 15, dependiendo, y siempre tuvo un aporte de 2, 3 puntos de inversión extranjera directa. Digo, hoy todo da la impresión de inversión extranjera directa, y si uno analiza lo que pasó con la lluvia de inversiones, digamos, muestra que no cuenta con una buena performance, no tuvo una buena Sí, performance como para atraer inversión extranjera directa, claro. genuina, digo, me refiero que vaya a proyectos productivos, esa inversión extranjera directa, a esa me estoy refiriendo. Sí. Entonces, digo, claramente para que Argentina retome su crecimiento o vuelva a crecer, hoy tiene capital ocioso, por lo cual podría crecer como rebote, digamos, pero necesita generar las condiciones como para que o aumente la tasa de ahorro o mejore la llegada de capital externo, como para levantar de vuelta, por lo menos, a la tasa de inversión de la Argentina
al orden de un 15, 16, 17% como mínimo. Digamos, Argentina para crecer bien necesita 22, 23 puntos del producto, y está en 17, ahora estaba en carrera de 15. Entonces, digo, ese es el punto del sendero de crecimiento de largo plazo de Argentina. Ahora, en esa estructura claramente tiene que alinear los incentivos y tener una buena performance. Digo, la gente, dado el riesgo de la economía argentina, requiere tasas de rendimiento muy altas que hace que haya pocos proyectos que sean atractivos. O sea, Seguro. le está pidiendo, la Argentina, paga por su propio desempeño, paga las consecuencias. Es decir, no son gratuitos romper contratos, tener inestabilidad, tener tasa de inflación alta, todas estas cosas que son soluciones que quizá en el corto plazo permiten seguir gestionando, tienen un impacto sobre la tasa de interés o la tasa de rendimiento que se le pide a los proyectos, y por lo tanto tiene un impacto sobre la tasa de inversión. Cuando uno mira lo que vos mencionabas, ¿por qué hay pocos proyectos en la Argentina? Digo, uno ve más bien que están saliendo, no que están llegando los proyectos. Ve que, por un lado, las pymes se financian con la propia rentabilidad del negocio, porque el sistema financiero no financia las inversiones de las pymes. Entonces, si las pymes no ganan plata, las pymes no invierten. Claro. Y ahí tenemos un problema, porque las pymes están principalmente orientadas al mercado local. Entonces, si el mercado local está muy caído, no hay rentabilidad de las pymes y por lo tanto no hay inversión de las pymes. Y las empresas más grandes, muchas de las cuales son internacionales, dependen de la inversión extranjera directa. Y si las casas matrices ven que Argentina es muy riesgosa porque tiene un problema con la deuda, porque está muy inestable macroeconómicamente, etc., van a tender a retirar dividendos y no a reinvertir. Entonces, claramente, Argentina tiene que empezar a hacer bien los números, bien las cosas, y mostrar números coherentes, porque la experiencia muestra que cuando mostró números más o menos buenos, la inversión llegó. Digo, ¿no? Es casi de sentido común lo que estoy diciendo, pero efectivamente es así. Vos no le vas a prestar, no vas a poner plata en un negocio que es riesgoso, que no sabes si te van a romper todo. Digo, entonces, Argentina paga la consecuencia de su propio desempeño. No es que somos víctimas de un complot internacional que está en contra de Totalmente. nosotros, ¿no? Totalmente. Horacio, la verdad, nos quedaríamos hablando un montonazo porque, bueno, en el ámbito de la economía tenemos muchísimas ramas para seguir transitando, pero bueno, ha quedado muy claro cuál es el panorama y cuáles son las alternativas que tenemos en este momento para poder crecer económicamente, teniendo estas ideas, ¿no? También en las cuales hay que no solo mirar el árbol, sino también mirar el bosque y tener una gran proyección, no en un camino muy cortito, sino obviamente en un trayecto mucho, pero mucho más largo. Así que obviamente espero convocarte en cualquier otra ocasión para seguir conversando, para seguir teniendo estas charlas de economía que son muy, muy interesantes. Te agradecemos por brindarnos parte de tu experiencia y en cualquier momento, si te parece, conversamos. Perfecto, muchas gracias por haberme convocado a esta reunión y la verdad que es un placer haber estado aquí. Un gustazo, hasta la próxima, Horacio. Igualmente. Chao, hasta luego.